esta grande oportunidad de seguir alimentando nuestra alma, de seguir, gloria a Dios, almacenando esta materia espiritual que nos hace falta a cada día para perseverar en el camino del Señor, y que un día en el futuro va a ser decisiva para que nosotros sigamos la línea que el Señor dejó trazada para llegar al cielo, o que lamentablemente la dejemos. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Vayamos ahí a Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Vamos a iniciar en este día, en este culto, una nueva sección de lo que viene siendo la autoridad del Señor Jesús. Estuvimos viendo una serie de temas relacionados con la compasión del Señor Jesús por las almas, y ahora vamos a iniciar unas nuevas enseñanzas. Capítulo 10, síganme con su vista, versículo 1 en adelante, dice así: en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén, hermanos. Hasta ahí nada más. Vamos a tomar estos 4 primeros versículos, gloria a Dios, para que en ellos nosotros veamos cosas que nos van a servir de mucho. Algunas de ellas van a ser meros conocimientos de memoria que de alguna manera no son decisivos para nuestra salvación, pero que sí nos ayudan mucho a tener una mejor apreciación del por qué Mateo usa este orden en el Evangelio. Y pues hombre, hay mucho que ver en estos 4 versículos. De alguna manera, mis hermanos, el apóstol Mateo ha venido haciendo mención de los discípulos del Señor a través de los capítulos precedentes, concretamente del capítulo 4 en adelante. Ha venido haciendo mención de los discípulos del Señor. En lo que respecta a los capítulos 8 y 9, que hemos visto con bastante detenimiento en predicaciones pasadas, hemos visto entrar en escena a los discípulos de alguna manera pasiva, o sea, solamente como acompañantes del Señor. Pero ahora Mateo los está señalando de una manera más específica. Numéricamente se está refiriendo ahora ya a los 12 discípulos que en el versículo 2 los va a llamar apóstoles. Y pues voy a tratar de expresar en esta predicación lo más ordenadamente posible para escudriñar estos versículos y que salgamos edificados a través de ellos. Gloria a Dios. El título de esta predicación es Jesús
delega su autoridad. Bien, la palabra delegar significa conceder, dar u otorgar a alguien, a alguna persona o corporación, la administración, el manejo o la explotación de determinados bienes o servicios para que los administren. Voy a poner un ejemplo, mis hermanos, gloria a Dios. En nuestro país, México, por ejemplo, el gobierno tiene el derecho legal, el derecho original de explotar el petróleo, los hidrocarburos y todos los derivados de él. Viene siendo el aceite lubricante, viene siendo el gas doméstico, la gasolina propiamente para los vehículos, viene siendo el combustible para los aviones, dentro de otras especificaciones que se derivan de lo que es el hidrocarburo. El gobierno tiene el derecho original de hacerlo, pero él no lo hace para hacerlo llegar a los consumidores. Él lo que hace, concede o concesiona la administración o la explotación de esos bienes a los particulares. Y ahí tenemos que hay varias estaciones de gasolina que el gobierno concede permisos o concesiones a los particulares para que administren lo que es el petróleo y sus derivados. Eso es conceder o concesionar u otorgar. Bien, nosotros vemos allá en México que hay servicios de taxis, hay servicios de camiones urbanos, no sé cómo les llamen aquí, yo nunca lo he usado, sinceramente no sé lo que es subirme aquí a un camión urbano. Gracias a Dios, allá en México sí lo usé bastante yo. Entonces, cualquier medio de transporte, ya sea para personas o para carga o para animales, el gobierno tiene el derecho de hacerlo directamente, pero no lo hace, y lo que hace es dar concesiones a los particulares, a los ciudadanos, para que ellos se hagan cargo de ese servicio. Bien, y lo que es la autoridad, de lo cual Mateo ha resaltado esa facultad exclusiva del Señor Jesucristo, y la ha evidenciado mediante algunos acontecimientos que hemos estado viendo, en donde su autoridad se pone de manifiesto en diferentes áreas de la vida. Su autoridad sobre el pecado, su autoridad sobre el mundo espiritual, su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad sobre las enfermedades. Y Mateo nos ha relatado algunas escenas en los capítulos que hemos visto para resaltar esa autoridad. Pero esa autoridad el Señor Jesús la había ejercido directamente Él. Los discípulos solamente habían sido meros expectantes, y tal vez en sus corazones había estado el deseo de ser participantes de esa autoridad. Quizás no lo sabemos. Lo cierto es que aquí el Señor Jesús decide llamarlos después de inculcar en ellos el hábito, el sentir de orar a Dios para que envíe obreros a su mies. Ahora Él quiere encarrilarlos,
instruirlos en otra experiencia más de la vida espiritual. Ser participantes de esa autoridad, de esas facultades sobrenaturales que ahora el Señor les da, les concede. Esto es algo muy importante porque hay varias cosas que nosotros tenemos que ver aquí con claridad. Una de ellas es que los apóstoles de aquí en adelante se van a convertir propiamente en extensiones de la autoridad del Señor Jesucristo, para convertirse también en sus representantes y llevar sus bendiciones a otras personas y a otros lugares. Ser además cuidadores de la sana doctrina de la palabra de Dios y de un crecimiento sano de la iglesia que el Señor Jesús vino a fundar, y que ellos van a tener la grande responsabilidad de proseguirla en sus inicios. Gloria a Dios. Para ello necesitan esta autoridad. Sin ella no podrán jamás los discípulos llevar a cabo esa comisión. Ese puede ser uno de los puntos. El otro es, Mateo está dejando aquí claro para nosotros y para toda la humanidad, para que no caigamos en el error de tanta gente que dice, que se excusa en el hecho de decir, es que la Biblia la escribieron hombres, es que lo que hacen en las iglesias es idea de los pastores, es idea de ellos mismos. Yo les he dicho con estas palabras claras a varias personas, el hermano Salomón ha sido testigo. Lo que nosotros andamos haciendo no es una iniciativa personal. Esto no es una ocurrencia nuestra. Esta es una orden que ha dejado la máxima autoridad del universo y que nosotros, por la fe que tenemos en Él, la andamos llevando a cabo. No andamos esperando que nos recompensen aquí. No andamos esperando que nos elogie nadie. Lo único que deseamos es cumplir con ese mandato que Dios dejó, y que a Él le plació que se ejecutara precisamente mediante nosotros los seres humanos, que hemos entendido, que hemos valorado sus propósitos y todo lo que Él ha hecho, hace y hará por la humanidad, y que son riquezas incalculables, y no queremos ser nosotros solamente receptores de ellas. Queremos que también ustedes vengan y las disfruten, y por eso venimos a traerles las buenas nuevas de salvación. Aquí queda bien sentado, bien claro, que el que ha determinado esta iniciativa, esta manera de trabajar, vamos a decirlo así, es el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos reciben poderes sobrenaturales. Esto es algo importante, esto es algo delicado, gloria a Dios. Las facultades o la autoridad que el Señor Jesús les concede son aquí mencionadas de una manera detallada hasta cierto punto. Dice, la autoridad es sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera.
Nosotros ya hemos visto en relatos anteriores cómo el Señor Jesús ha reprendido a los demonios que tienen o tenían poseídos a algunos seres humanos y los han dejado libres. Ahora van a ser los apóstoles los que van a vivir esta experiencia. También les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí Mateo está usando un lenguaje exactamente igual al que usó para referirse al ejercicio de la autoridad del Señor Jesús puesta en acción. Si nosotros vamos al capítulo 4 de aquí mismo, versículo 23, encontramos palabras idénticas, dice así en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, acá más adelante, cuando nosotros llegamos al capítulo 9, en el último contexto que analizamos de este capítulo, en el versículo 35, encontramos otra expresión igual. Dice 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El versículo 1 del capítulo 10 que acabamos nosotros de tomar para iniciar esta predicación, dice en la parte final: y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el Señor Jesús está invistiendo a sus discípulos con la misma magnitud de su autoridad. Solamente les está dando la autoridad. Más adelante vamos a ver cómo les ordena, ahora que ya la tienen ustedes, vayan y ejércenla, llévenla a cabo. Pero por lo pronto los está capacitando. Ya mencionábamos nosotros, hermanos, cuando vimos el contexto del capítulo 9, concretamente los versículos 37 y 38, relativos a la mies, relativos a la necesidad de obreros, relativos a la necesidad de orar al Señor de la mies para que envíe obreros. Ya vimos cómo esta inquietud o esta disciplina el Señor la inculcó en sus apóstoles, en sus discípulos, y ahora el Señor los está perfilando para que ellos sean esos obreros. Gloria a Dios. Primeramente, que tengan esa compasión por aquellas multitudes, que tengan esa compasión para interceder por ellas. Y ahora esa intercesión, el Señor Jesús les está dando margen o está dando pauta a pasar a la siguiente etapa, que es ejercer esa compasión ahora, ya vivirla, gloria a Dios. Sobre este aspecto, mis hermanos, cabe aclarar que hay una grande diferencia, obviamente infinita, en lo que es la autoridad del Señor Jesucristo y lo que Él es, y la autoridad
que está concediendo a sus apóstoles y lo que ellos son. La gran diferencia es que el Señor Jesús nunca pierde esa autoridad y Él, obviamente, pues nunca deja de ser. Los apóstoles reciben esa autoridad, pero solamente por un tiempo temporal, vaya la redundancia, por una etapa limitada. O sea, mientras ellos estuvieron con vida. A pesar de que el Señor Jesús les dio potestad para sanar toda dolencia y toda enfermedad, es de ver, principalmente en algunas cartas apostólicas, que algunos de ellos fueron afectados por enfermedades. Algunos de ellos tuvieron problemas de tipo espiritual. El apóstol Pablo mencionó en una ocasión: hay un aguijón, dice, que me aflige, hay un aguijón que me atormenta, que me castiga, dice, un mensajero de Satanás, dice, que viene y me abofetea. Y yo le he pedido al Señor que lo quite de mí. El Señor no ha querido quitármelo. Lo que me ha dicho es: bástate mi gracia. Entonces, esta diferencia es lo que hay, que en el elemento humano siempre va a haber una limitación. Siempre la va a haber, gloria a Dios. A pesar de esta autoridad que el Señor Jesús ha concedido a ellos, solamente la van a poder ejercer por un tiempo limitado y en un determinado espacio territorial. Gloria a Dios. A estas variantes de autoridad, en el versículo 8, el Señor menciona algo que va más allá de ellas. Dice: aquí ya los está enviando el Señor a ejercer esa autoridad. Solamente voy a mencionar esto como una especie de anticipación, aunque en su momento vamos a llegar a estos versículos para verlos con más detenimiento. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La adición que vemos a la autoridad que el Señor Jesús está concediendo allá en el versículo 1 aquí es el resucitar muertos. El resucitar muertos. Aquí, mis hermanos, esta autoridad que el Señor Jesús delega o da a sus apóstoles, muchos religiosos, ya sea pastores, ministros, evangelistas, etcétera, han sugerido o han creído que esta se extiende a todo creyente de todos los tiempos. Algunas de ellas sí se extienden, otras no. De hecho, mis hermanos, el Señor a mí me ha honrado, ¿ya?, inmerecidamente me ha honrado para que por conducto mío personas hayan recibido sanidad física, niños hayan recibido sanidad física. Pero lo que yo no he sabido, que algún pastor o algún hermano haya resucitado por algún muerto y haya resucitado. Haya orado por algún muerto y haya resucitado. A menos en lo que a mí respecta, no me consta eso. Pero lo que sí he sabido bastante es que ha habido seres humanos
que han resucitado. Pero eso no ha sido decisivamente porque alguien haya orado por ellos o haya impuesto las manos por ellos. E inclusive, cuando una persona muere, nosotros sabemos que ya no tiene caso orar por ellos, por los muertos. Porque hasta cierto punto nos estaríamos metiendo en doctrinas extrañas a la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí? Por los vivos podemos elevar súplica. El rey David, cuando tuvo aquel niño, producto de aquel adulterio con Betsabé, y que Dios envió al profeta Natán para reprenderlo y para hacerle ver la magnitud de su pecado. Y después de que lo desenmascara y que él abiertamente se declara culpable, le dice el profeta, dentro de otras consecuencias que le iban a venir a causa de ese pecado, el niño que te ha nacido ciertamente morirá. Y mientras el niño estuvo con vida, porque el Señor lo hirió y enfermó gravemente, pero mientras estuvo gravemente enfermo, el rey David estuvo ayunando, estuvo acostado en tierra, no quiso comer, no quiso beber, estuvo suplicándole a Dios que tuviera misericordia de ese niño y que le conservara la vida, pero Dios no lo atendió. Finalmente el niño murió. Y cuando el niño murió y que el rey David supo de eso, ya no le pidió más a Dios. Cuando sus siervos se le acercan y le dicen, ¿qué es esta actitud tuya que has tomado? Dice, que mientras el niño vivía, estuviste ahí todo afligido y no admitías que te consoláramos de ninguna manera, ni comías, nada. Y ahora que murió te levantas, dice, como si nada. Parece que hasta te dio gusto. No, les dijo. Simple y sencillamente estoy siendo realista. Simple y sencillamente estoy sentando los pies sobre la verdad que Dios tiene, de que por alguien que muere, ya no tiene caso pedirle a Dios. El niño murió, dice. Ahora lo que queda es que yo voy a Él. Dice. Él no volverá a mí, pero yo sí voy a ir a donde Él está. Él está en el seno del Señor. Él está en la misma gloria. Dice, pero yo también pienso ir para allá. Amén, aleluya. ¿Sí? Pero orar por Él, pues ya no tiene sentido. Hay algunas citas bíblicas, hermanos, gloria a Dios. Ahora, pero aquí el Señor les está concediendo eso que yo decía de esas personas que sugieren o afirman que esta autoridad inicial que el Señor le dio a sus apóstoles tiene que hacerse extensiva a todo creyente de todos los tiempos. Y que si estas señales no se evidencian en la vida de todo creyente, dicen, esa fe es defectuosa. Esa fe de alguna manera está enferma, está incompleta y por lo tanto hay algo que hay que mejorar. Obviamente que siempre va a haber cuestiones en nuestra vida que hay que mejorar. Pero lo que yo quiero dejar sentado aquí es que en lo personal, esta autoridad que el Señor Jesús delega a sus apóstoles fue una autoridad especial, exclusivamente en la magnitud de esas facultades sobrenaturales que Él concedió, las concedió solamente a sus 12 apóstoles. ¿Por qué? Podemos suponer algunas razones dentro de las cuales, porque ellos fueron los depositarios de su autoridad, para que al partir Él, ellos
continuaran la delicada y la importante responsabilidad de proseguir, gloria a Dios, con esa obra que el Señor Jesús dejó iniciada. Digo en el sentido de propagar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús se fue al cielo. Cuando Él estuvo aquí, Él anduvo anunciando las buenas nuevas de salvación. Se fue al cielo y ya no lo hizo. Para eso invistió a sus apóstoles de autoridad. Los instruyó primeramente con conocimientos y después los inviste de autoridad para que la pongan en ejercicio en bien de la humanidad. Gloria a Dios. Y pues el Señor Jesús, ya vimos que resucitó muertos. A los apóstoles les faculta esta misma autoridad. El Señor Jesús limpió a un leproso, los faculta con esta misma autoridad. Y en toda esa extensión de autoridad el Señor los faculta. Pero hay un texto, mis hermanos, en el cual yo puedo apoyarme para expresar lo que estoy expresando. Marcos capítulo 16, ahorita regresamos aquí. Marcos 16. Solamente el versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Veamos cómo finalmente el Señor delega una autoridad a la iglesia, pero ya una autoridad de alguna manera más limitada que la que le dio a sus apóstoles. Notemos que aquí el Señor no delega autoridad para resucitar muertos. No. ¿Por qué lo haría el Señor? Él tiene sus razones. Si de por sí hay doctrinas extrañas que se atreven a sacar del mismo infierno a las almas y llevárselas al cielo mediante rezos, plegarias, ruegos u oraciones, sin apoyo bíblico. Ahora, ¿qué tal si el Señor Jesús hubiera dejado esa expresión? Entonces podemos nosotros estar conscientes, mis hermanos, que mientras una persona esté con vida, no importa lo grave de su enfermedad, aún no importa que esté en ese llamado estado de coma o de vida artificial, tenemos de parte de Dios la autoridad para orar por ellos. Si se puede, para imponer las manos sobre ellos, para que el Señor los sane. Pero una vez que fallecen las personas, ya todo queda en las manos de Dios. Toda resurrección que ha habido después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, los apóstoles fueron los vasos que Dios utilizó para que llevaran a cabo. Los apóstoles sí llegaron a orar, a suplicar por personas muertas, y el Señor las resucitó. Vamos a ver en su oportunidad algunas citas bíblicas de eso. Pero eso fue los apóstoles. Después de ese tiempo a la fecha, yo no dudo que personas hayan resucitado y de alguna manera hayan causado escándalo
en los familiares, en médicos, en enfermeras, etcétera, en algunas personas, pero esa resurrección ha sido como consecuencia de una intervención directa de Dios y con un propósito bien definido de Dios. Él no resucita a nadie al azar. Él no saca a nadie al azar del infierno y le vuelve a dar otra oportunidad para que venga aquí a la tierra a vivir por unos días más. No. Hay de parte de Dios propósitos que quizás nosotros nunca vamos a comprender plenamente, pero que son muy nobles y es una evidencia más de su compasión, de su misericordia por las almas. Bien. Aleluya. ¿Qué más podríamos decir, hermanos? Que los apóstoles, ellos, no podemos nosotros de cierto decir cuál fue la experiencia que ellos sintieron cuando supieron que ya tenían la misma autoridad de su maestro. Gloria a Dios. Obviamente que el Señor no da esa autoridad a cualquiera. No. Él es muy selectivo. Él es muy cuidadoso en eso. Así como las autoridades terrenales de diversas jerarquías en los gobiernos humanos van concediendo autoridad a sus subalternos, regularmente no la conceden a cualquier persona. ¿Sí? Ellos tienen que conocerla muy bien y tienen que estar convencidos de que la van a ejercer correctamente. Ha habido excepciones en donde se ha concedido autoridad a personas que no han sabido ejercerla y han causado atrocidades de diversos tipos aquí en la tierra. Pero normalmente se tiene cuidado de delegar esa autoridad, aún en el plano terrenal, a personas capacitadas para recibirla y para ejercerla. No a cualquiera se le concede esa autoridad. Pues en el caso del Señor Jesucristo, obviamente que Él no la concede a cualquiera. Y si la está concediendo a sus apóstoles aquí, hay fuertes razones, mis hermanos, para ello. Una de ellas, de la cual nosotros podemos estar plenamente seguros y convencidos, es que ellos sintieron en sus vidas una fuerte necesidad del perdón, una fuerte necesidad de ser sanados del pecado. Sintieron una alta impotencia de salir de ese problema por ellos mismos y se declararon convencidos de que solamente ese Mesías que ellos habían reconocido los podía sacar de esa condición miserable. Se sintieron indignos aún de levantar su vista y ver de frente al Señor. Todas esas circunstancias de humildad, de reconocimiento, de indignidad, obviamente hubo en estos. En Judas tal vez los hubo inicialmente, pero de alguna manera el Señor Jesús tuvo sus fuertes razones para escogerlos primeramente, elegirlos de sus diferentes formas de vida que llevaban y colocarlos en esa alta dignidad de ser sus apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado. Aquí en la Biblia yo no conozco la palabra misionero,
no conozco la palabra misionera. Esa es una palabra desconocida en el cielo. Aunque la comunidad religiosa aquí en la tierra la usa para referirse o para sustituir la palabra bíblica evangelista, o simple y sencillamente para referirse a un creyente sincero que sale a llevar las buenas nuevas de salvación a cerca, a mediana o a larga distancia. Pero la palabra misionero o misionera no debe estar en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no está en la palabra de Dios. Como muchas otras palabras. Eclesiástico. ¿Qué otra palabra? En una ocasión me vi la necesidad de corregir a un compañero pastor en una de las reuniones que dijo, estas reuniones son de carácter eclesiástico, dijo. Y en su oportunidad, ya cuando se me concedió tomar parte, ya que otorgamos o hacemos llegar unas cédulas, y en el orden en que van llegando se le va dando la debida participación, cuando me tocó a mí el turno, aproveché para que pues no se propague como mala plaga en las mentes de los demás allí. Le dije, con todo respeto a mi hermano fulano de tal que mencionó esta palabra, pero no tenemos por qué andar usando palabras de doctrinas extrañas. No está aquí en la Biblia. Estas son simple y sencillamente reuniones o concilios ministeriales, pastorales o cualquier otra palabra, pero que sí tenga fundamento bíblico. Esto parece intrascendente, pero por ahí se va metiendo esa doctrina extraña poco a poco, y al último vamos a andar con el arbolito de Navidad, vamos a andar arrodillándonos al mono, a la estatua, etcétera. Por ahí se mete, por lo más sutil. En otra ocasión, otro hermano pidió autorización a la asamblea para celebrar el aniversario de su iglesia. Cumplía tantos años ya de actividad ahí. También tuve que intervenir porque vi que nadie intervenía, hermanos. Por favor, hombre. Está bien. Si los hermanos se sienten jubilosos, se sienten gozosos y quieren honrar al Señor Jesús, simple y sencillamente que inviten, vamos a tener una fraternidad, pero sin hacer alusión a aniversarios, porque eso viene del mundo, viene de la iglesia popular, pagana, y no tiene por qué meterse aquí. Y pues hasta cierto punto todo esto me ha granjeado algún rechazo, mis hermanos, pero no me interesa, gloria a Dios. Siento la necesidad de, pues como el apóstol Pablo decía, de contender por la sana doctrina de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Pasamos al versículo 2. Gloria a Dios. 3 y 4, para hacer una introducción de lo que será la siguiente predicación, mis hermanos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. De entrada, podemos mencionar nosotros, hasta podemos suponer, y ahorita les voy a decir por qué, que este orden en que Mateo nombra a cada uno de los apóstoles y a alguno de ellos les añade alguna adición especial, como a él mismo, de él mismo dice Mateo el publicano.
En el 4 dice Simón el cananista. Son expresiones que aparentemente no tienen importancia, pero son muy importantes, y vamos en su oportunidad a ver cómo es que Mateo quiere llamar nuestra atención con estas expresiones. Gloria a Dios. Ya decía yo pues que el orden no fue fortuito, no fue al azar, no fue una mera ocurrencia de Mateo. Si él inicia antes de mencionar a Simón, notemos que primero menciona, vaya la redundancia, la palabra primero. No tenía sentido que el apóstol mencionara esta palabra. Aparentemente no. Pero si él empezó con primero, lo lógico es que siguiera y después, cuando menos, ¿no? O en segundo lugar, y después, etcétera, así. Pero nada más a Pedro lo menciona, lo señala, lo resalta con primero Simón, dice. Amén. Primero Simón. Gloria Con esto lo que yo quiero llamar la atención, y creo que Mateo también quiere hacerlo, es que si él enlistó el nombre de los 12 apóstoles, donde él mismo está incluido, es que nos quiere decir que en este grado tuvieron su cercanía con el Señor Jesús. No es casualidad que Judas Iscariote, el que también le entregó, quede en el 12º lugar, en el último lugar. Y esta circunstancia, cuando menos, nos da pauta a suponer fundadamente que en el orden en que quedaron escritos fue en el orden en que formaron parte del círculo más íntimo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, para terminar la predicación, los apóstoles, de alguna manera esclarecida o clara, así completamente, en el Viejo Testamento no la encontramos. Esto se perfila con toda claridad ya aquí en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento hay una profecía en donde se hace uso o mención de una manera polarizada, un tanto oscura de ellos, pero no con claridad. La tenemos en Zacarías, aquí cerquita atrásito tenemos a Zacarías. No le vaya a dar mucha reversa a las hojas de la Biblia. En el capítulo 13 hay una profecía que hace alusión a los apóstoles, pero que lo más seguro es que los judíos de aquel entonces, cuando la escucharon, no pudieron entender que se refería específicamente a los 12. Ahora nosotros, con el desarrollo y el desenvolvimiento de los evangelios y las cartas apostólicas, ya lo entendemos con claridad nosotros, que esta profecía se refiere parcialmente a los apóstoles. Dice Zacarías 13:7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta profecía se cumplió cuando el Señor Jesucristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní, y aún Pedro, que había prometido con corazón sincero aún dar su vida, pero nunca dejar al Señor, echaron a huir todos los apóstoles y lo dejaron solo al Señor. A esto se refiere esta profecía. Se cumplió allá cuando el Señor Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Pero aquí hay expresiones que quiero aprovechar la ocasión para dar una sencilla explicación. Cuando dice Zacarías, por inspiración divina, levántate, oh espada,
contra el pastor, obviamente se está refiriendo a Dios mismo, al Señor Jesucristo, que ya vimos allá en Ezequiel 34, cómo Él prometió que Él iba a venir a ser el pastor. Y en San Juan, capítulo 10, vimos cómo el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, contra ese pastor, el Señor está profetizando a través de Zacarías, y lo que está diciendo es que va a ser quitada su vida. Dice. Y cuando dice esta expresión, mis hermanos, tal vez no se entienda, y contra el hombre compañero mío, se está refiriendo como diciendo, contra esa humanidad que yo voy a tomar en un futuro para librarlos de la maldición del pecado. ¿Sí? A eso se refiere la expresión, y contra el hombre compañero mío. Y era el pastor, obviamente se está refiriendo, lo repito una vez más, a esa muerte que el Señor Jesucristo iba a enfrentar en la cruz del Calvario en lugar nuestro. Y serán dispersadas las ovejas, la huida de los apóstoles cuando fue apresado el Señor en el huerto de Getsemaní. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos, así de una manera a grandes rasgos se está profetizando aquí que con esa acción de los judíos de quitar la vida al Mesías y que no llevara a cabo su propósito de ser reconocido como tal por la nación de Israel, iba a venir no nada más para los judíos creyentes, porque aquí la palabra pequeñitos es muy significativa, se está refiriendo a todo aquel que Dios recibe por hijo. ¿Ya? No nada más a los judíos que se iban a convertir, sino a todo aquel gentil que se convierta al Señor, iban a enfrentar aflicción, iban a enfrentar tortura, iban a enfrentar cárcel, iban a enfrentar la misma muerte. Esto lo sufrieron los primeros creyentes de una manera más acentuada. Ahorita no lo estamos padeciendo, pero esto se va a sentir en el tiempo del fin, tal vez peor a como se llevó a cabo en la iglesia primitiva. A eso se refiere, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. El mismo Señor, pues, va a propiciar lo que Él está diciendo acá en el versículo 9. Aquí mismo dice, y mire cómo dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Hasta ahí nada más. Estas expresiones hablan de aflicción, hablan de sufrimiento físico por causa de ser fiel a nuestro gran pastor. ¿Sí? A eso se refiere la expresión, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. No para destruirnos, para darnos la debida formación como ciudadanos del cielo, y que al partir de este mundo no tengamos problema en entrar allá, mis hermanos. Amén. Para eso el Señor va a volver su mano contra los pequeñitos. Que nosotros estamos luchando por ser uno de ellos. Gloria a Dios. Cerramos nuestras Biblias, terminamos la predicación, y que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que esto